Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. 1 hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Soy Ángel Mármol y le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy del programa Estudios de la Biblia. Estaremos tratando sobre el origen de las cosas en el libro de Génesis. En el día de hoy, nuestro episodio número 43, y seguimos tratando el tema del origen del sacerdocio. Y de inmediato le damos el paso a nuestro querido hermano David Helio, quien está con nosotros para desarrollar este importante tema. Adelante, David. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los radioescuchas en esta tarde. Hemos venido hablando del origen de los sacerdotes en el libro de Génesis, y eso nos lleva a través de la Biblia hasta el libro de Hebreos, que habla claramente de la importancia del sacerdocio de Jesús, que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec se introduce en el libro de Génesis, capítulo 14, y también se introduce la familia de la cual vino el sacerdocio de Leví. Y a través del libro de Éxodo hasta el Deuteronomio vemos el trabajo de los sacerdotes de Leví. Pero al llegar al libro del Nuevo Testamento, después de ver una profecía en el Salmo 110 de que Dios iba a ser un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en su Hijo Cristo Jesús, llegamos al libro de Hebreos y hemos visto cómo es que el sacerdocio de Jesús es mejor que el sacerdocio de Leví. Y hemos visto también la importancia de tener un sacerdote para nosotros acercarnos a Dios. En Hebreos capítulo 4, vimos que tenemos un sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros. Es importante tener un mediador, que el mediador entienda ambos lados en un conflicto. Obviamente Jesús, siendo Dios, entiende el lado de Dios, pero también se hizo hombre y nos puede comprender. Él sabe lo que es la tentación, no de lejos, sino personalmente fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. Por eso dice en Hebreos 4:16 que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. En capítulo 5 de Hebreos hemos visto que los sacerdotes no se escogían a sí mismos, no se podían glorificar a sí mismos. Y Cristo mismo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que aprendió la obediencia, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 6 vimos unas palabras claves en versículos 19 y 20, que Él es el ancla que penetra hasta dentro del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hoy vamos a entrar en más detalle sobre este hecho de penetrar dentro del velo. En capítulo 7 vimos que el sacerdocio de Jesús es mejor que el sacerdocio levítico. Abraham le entregó al Melquisedec el diezmo. Melquisedec bendijo a Abraham, y esto claramente nos enseña que Abraham o Melquisedec es mayor que Abraham, y si Leví vino de Abraham,
y Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es de un sacerdocio mayor, un sacerdocio mejor. ¿Y qué quiere decir eso de que es según el orden de Melquisedec? Pues vemos que Melquisedec era rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz, sin tener padre ni madre y sin genealogía, ni teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y dice más adelante en el mismo Hebreos 7, y cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Esta verdad no podemos enfatizar suficientemente porque muchas falsas doctrinas, muchas ideas erróneas con relación a la Biblia, es no entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y si nosotros aceptamos a Jesús, un sacerdote según de Melquisedec, tenemos que también aceptar el nuevo pacto y rechazar el antiguo pacto. No rechazarlo en el sentido de sacarlo de la Biblia, porque está ahí y tiene su importancia, pero no para aplicar el antiguo pacto directamente en nuestra vida en el día de hoy, como algunos quieren hacer. Nosotros también tenemos una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, un mejor pacto. Versículo 22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. También vimos en versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esto es importantísimo. Sin este Jesús, sin el sacerdocio de Jesús, todos estaríamos perdidos. Convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, dice Hebreos 7:26, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado hasta más allá de los cielos. Él hizo sacrificio una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Es hecho perfecto para siempre. En capítulo 8, es un sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de Dios. Así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Es mediador de un mejor pacto, versículo 6, establecido sobre mejores promesas. Y se cita entonces la profecía en Jeremías 31. Y dice al final del capítulo 8, el pacto viejo está próximo a desaparecer. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de Dios habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo capítulo 2, versículo 2, donde dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo. Muy interesante aquí, ¿verdad?, esta profecía. Los reyes levantándose y los gobernantes para tramar unidos contra el Señor y contra su ungido. Muy interesante la palabra también tramar. ¿Qué están tramando los reyes? ¿Qué están tramando los gobernantes? Tramar significa preparar un plan o una acción secretamente. Ejemplo, tramaron una conspiración contra el presidente. Así que estas cosas que se hacen en secreto es para hacer una conspiración, para accionar contra, en este caso, ¿contra quién? Contra el Señor y contra su ungido. Ahora es bien interesante lo que el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31, nos dice respecto a esta profecía de Salmo 2, versículo 1 y 2. El 1 lo leímos la semana pasada y hoy leímos el versículo 2. Ahora, aquí, en esta ocasión, el concilio, los líderes religiosos, escogieron al apóstol Pedro y Juan y empezaron a amenazarlos y a amedrentarlos para que no predicaran y enseñaran más en el nombre de Jesús. Por fin lo liberaron. Cuando liberan al apóstol Pedro y Juan, ellos van a la iglesia. Y lo que sucede es bien interesante. Vamos a leer Hechos 4, 23, 31. Cuando quedaron en libertad,
fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que ellos están levantando una oración para que Dios proteja a Pedro y a Juan. Versículo 25. Y en esta oración dice también: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y ahora dice parte del versículo 25 y el versículo 26. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y después en el versículo 27 explica con detalles cómo estos gentiles y judíos y gobernadores y reyes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Miren el versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes, que es el rey, como Poncio Pilato, el gobernador, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hemos leído el versículo 27 y 28 y ahora vamos a leer el versículo 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Noten el propósito de esta oración. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Resultado, mire el versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Tremenda profecía cumplida en Cristo Jesús, cómo se reunieron estos reyes de la tierra y estos gobernantes y tramaron unidos contra el Señor y contra su ungido, pero perdieron la batalla. Cristo Jesús y su Padre Celestial tuvieron la victoria y Pedro y Juan siguieron predicando en el nombre de Cristo. Salmo 2, versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo que el Señor añada bendición a sus vidas por medio de este salmo. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Seguimos una vez más en esta tarde, en este episodio, y vamos a estar hablando sobre el sacerdocio de Jesús y entraremos entonces a Hebreos 9. Adelante, hermano David. Pues sabemos que el Antiguo Testamento tiene su propósito y todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra de lo que viene en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto tenemos la realidad. En el Antiguo Pacto tenemos la sombra de la realidad. Tenemos el símbolo. Tenemos una representación de lo verdadero.
Y uno de los ejemplos más grandes de semejanza de símbolos del antiguo pacto tiene que ver con el tabernáculo que luego llegó a ser el templo. Vamos a leer los detalles aquí en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer en Hebreos 9 del 1 al 10. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometido en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comida y bebida, y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Una cosa importantísima para nosotros los seres humanos es entender y saber que hay un camino al lugar santísimo. Bajo el antiguo pacto, ese camino no estaba claro, se veía solamente en símbolos. Así que vamos a entrar en el detalle de este tabernáculo y lo que representa cada parte para ver cómo es que esto representa ahora la posibilidad de nosotros acercarnos a Dios, la posibilidad de nosotros tener los pecados perdonados y tener la salvación y estar con Dios para siempre en el cielo. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en esta su sección Proverbios que nos hacen pensar. En esta semana vamos a hablar de los labios falsos, que habla mentira. Vemos que es uno de los puntos y los temas que Dios siempre a través de la historia ha trabajado en el pueblo de Israel y también en su iglesia. Proverbios capítulo 12, verso 22 dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. ¿Queremos deleitar a Dios con nuestra vida? ¿Queremos ser agradables a la presencia de Dios con nuestras vidas y con lo que decimos y hablamos? Entonces nuestros labios deben hablar la verdad, porque los labios que hablan mentira, eso es una abominación. En Proverbios, Salomón también habla en el capítulo 6 de las 7 cosas que Dios abomina, que odia, que detesta. Y entre la lista se encuentra en el verso 19 los labios falsos, los labios mentirosos. También en el Nuevo Testamento Dios trabaja con la iglesia. Dice en Efesios capítulo 4 versos 29, y hay muchos versículos que podemos traer, vamos a traer simplemente algunos. Efesios capítulo 4 en su verso 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y aquí da la connotación de malas palabras, palabras soeces, pero también de hablar la mentira. El mentir o el falso
testimonio o hablar falsedad o hablar en contra del prójimo siempre ha sido prohibido por Dios. Hablar mentira, hablar engaño. Y en Éxodo 20:16, lo que todos conocemos como el momento de los 10 mandamientos, que es muy famoso para todos, dice el verso 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y eso básicamente está hablando más del área de la corte, del área legal. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre el testigo falso. Proverbios 10 en su verso 18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos. Esto sí que me sorprendió a mí un poco. Gente que tiene odio en su corazón, incluso Dios quiere que lo manifieste, aunque sea odio. Porque así el otro puede cuidarse mucho más fácil. El otro puede tener cuidado. El que oculta el odio tiene labios mentirosos. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, la verdad es una virtud de Dios porque Dios es verdad y Él quiere que andemos en verdad. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos a continuación con el desarrollo del tema de hoy. Vamos a entrar entonces en detalle sobre el tabernáculo. Adelante, David. El tabernáculo y luego el templo, que fue construido en el mismo patrón del tabernáculo, primeramente tenía un atrio que encerraba lo que era el tabernáculo. En esa parte abierta había un altar de holocausto, donde hacían sacrificios diariamente. Ese altar de holocausto representa el sacrificio de Cristo, que murió una vez para siempre para todos nosotros. Jesús es el sumo sacerdote. Los sacerdotes representan los cristianos. De eso hablaremos quizá la semana que viene. Pero los sacerdotes, para entrar en lugar santo, el lugar santo representa la iglesia, tenía que lavarse en el lavacro, en la fuente, donde se lavaban, y eso representa el bautismo. Para nosotros entrar en la iglesia, para ser parte del pueblo de Dios, tenemos que lavarnos en las aguas del bautismo. Dentro del lugar santo, que representa la iglesia, tenía 3 cosas importantes. La mesa de panes de proposición, que representa la cena del Señor. El candelabro, que es la lámpara. Lámpara es a mi pies tu palabra, que representa la palabra de Dios. El altar de incienso, que según Apocalipsis, de incienso representa las oraciones de los santos. Y había un velo separando el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo representa el cielo, la misma presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba solamente una vez al año dentro del lugar santísimo, abriendo el camino, acercándose a Dios a favor del pueblo, en ese símbolo bajo el antiguo pacto. Ahora vamos a ver cómo es que ahora Jesús, como un sacerdote mejor, cumple el trabajo del sumo sacerdote en una manera espiritual, al entrar no en el lugar santo físico en esta tierra, sino en el lugar santísimo que es el cielo mismo. Vamos a seguir leyendo en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Hebreos capítulo 9, versículo 11 hasta 14. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna.
Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno él mismo ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es increíble, pero hay algunos creyentes que se animan mucho con el pensamiento de que quizás algún día se va a reconstruir el templo en Jerusalén. Es increíble porque reconstruir el templo en Jerusalén sería un paso hacia atrás. Sería olvidarnos de la realidad para tener un símbolo. Eso sería como tener la esposa al lado y decirle a la esposa, lo que yo prefiero es una foto de ti, no quiero tenerte al lado. Eso es volver al antiguo pacto, el símbolo. Pero este símbolo es importantísimo porque Jesús entró en el lugar santísimo en el cielo mismo para abrir un camino para nosotros tener una relación con Dios. Cristo es mediador de un mejor pacto. Vamos a seguir leyendo en versículo 15, Hebreos 9:15, de 15 hasta el 22. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es muy importante entender que ahora vivimos bajo un nuevo pacto. El nuevo pacto entra en vigor con la muerte de Cristo. Por eso es que hay una gran diferencia entre el tiempo antes de la muerte de Cristo y el tiempo de ahora. El tiempo cuando había sacerdotes en la tierra, según el orden de Leví, y ahora que tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como ya hemos visto en el libro de Hebreos, que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ahora tenemos un pacto espiritual, un pacto con Dios, un pacto que entró en vigor con la muerte de Cristo. Por eso es que algunos dicen, por ejemplo, que ¿por qué el ladrón en la cruz no tiene que bautizarse para ser salvo? Pues eso fue antes de la muerte de Cristo, en el mismo momento que Cristo estaba muriendo, pero todavía no estaba en vigor el nuevo pacto que dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este nuevo pacto abre un camino al mismo cielo. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús, la única vía de salvación para llegar al Padre, con Víctor Ortiz desde Hudson Valley, New York. Saludos y bendiciones. Que el amor del Padre abunde en nuestros corazones. Amén. Continuamos hablando sobre Jesús, la resurrección y la vida. En los episodios previos leímos en el Antiguo Testamento que Jesús tenía que padecer. En Isaías capítulo 53, versículos 5 al 11. Luego, en los Evangelios, Jesús predice su muerte y resurrección. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús cumple con las profecías y se manifiesta a Pedro y a los discípulos y a los que le seguían en Marcos capítulo 16, versículos 9, 12 y 14. El apóstol Pablo menciona que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos a la vez
en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, que vinieron a ser testigos de la resurrección. Entrando en el libro de los Hechos, en el 2 capítulo, después que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, Pedro se levanta y se dirige a la multitud y le habla con las Escrituras y le trae a memoria todo lo que aconteció en los últimos 3 años. Pedro continúa predicando el Evangelio de Jesús, su muerte y resurrección, y los trae al momento presente, mencionando las palabras del patriarca David en el Salmos capítulo 16, versículo 8 al 11, y les explica en los versículos 29 al 32 en el 2 capítulo del libro de los Hechos, y les dice: Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así comienza la predicación de la resurrección. En el capítulo 3 del mismo libro de los Hechos, Pedro y Juan iban al templo a la hora de oración. Allí sanaron a un hombre que era cojo de nacimiento. Entraron al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Aferrado a Pedro y a Juan, el pueblo asombrado corrió al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro nuevamente se levanta y se dirige al pueblo y les habla sobre la resurrección y autor de la vida. Dice la Escritura que Pedro le dijo en Hechos capítulo 3, versículo 12 al 15, Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo, y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro predicaba sobre la resurrección, y que era testigo, pero había muchos testigos, y la noticia se propagaba. Los acontecimientos de esos días se difundían por todo el pueblo. Eran las buenas nuevas del día, que aún hoy día se esparce. Amén. Pausamos y continuamos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Queremos recordarle, si quiere estar con nosotros en los servicios de los miércoles a las 7 de la noche y de los domingos de 12:30 a 4 de la tarde,
te puedes comunicar con nosotros al número 351-209-5388. Lo puedes hacer a través de mensaje o a través de llamada telefónica para que nosotros podamos enviarte el link, darte la forma de que puedes contactarnos y estar con nosotros recibiendo el servicio participando en los servicios del miércoles y domingo. Seguimos con nuestro interesante tema del día de hoy. David Helio. Podemos preguntarnos, al entender que el lugar santísimo representaba el cielo, ¿por qué el sumo sacerdote tenía que entrar para rociar sangre? La sangre que representa la purificación de los pecados. ¿Por qué el lugar santísimo? Si el lugar santísimo es la presencia de Dios, ¿por qué hay que limpiar el mismo cielo? Pues lo único que tenemos que hacer es leer en el Antiguo Testamento la historia de Job. En la historia de Job se puede ver que Satanás mismo tenía acceso al cielo en la presencia de Dios. Cuando los hijos de Dios se presentaban ante Dios, todavía Satanás tenía acceso. Así que el mismo cielo se había contaminado con la presencia y la rebeldía de Satanás. Y era necesario que fuera limpiado el cielo. Y la única forma fue con un sacerdote perfecto, el mismo Hijo de Dios, que derramó su sangre, que podía entrar en el cielo mismo. Vamos a leerlo aquí en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. La obra de Cristo, que comenzó cuando llegó a la tierra y fue bautizado por Juan en el Jordán, y comenzó su ministerio, se culminó en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora esta obra sigue cuando asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Pero en Apocalipsis capítulo 12 se abre una ventana para ver cuando Jesús asciende al cielo, que hay una batalla. Jesús entra en el cielo y hay una batalla, y es con su sangre que gana esa batalla y echan fuera a Satanás. Vamos a leer esto en Apocalipsis capítulo 12, del 5 al 12. Apocalipsis capítulo 12, del 5 a 12. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Uniendo Hebreos capítulo 9 con Apocalipsis 12, vemos claramente que Jesús, como sumo sacerdote, entró en el mismo cielo con su sangre para limpiar al cielo. Él había dicho que iba para preparar un lugar para sus seguidores. Y para preparando ese hogar, tenía que echar fuera a Satanás. Claro, como dice aquí, hay de la tierra. El cielo ha sido limpiado. Satanás ya no tiene acceso en el cielo, pero todavía existe. Ha sido herido, ha recibido su herida mortal y al fin y al cabo será lanzado al lago de fuego. Mientras tanto, aquí somos tentados, aquí Satanás todavía está trabajando. Pero la buena noticia es que nuestro sumo sacerdote limpió el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y esto nos da muchísima esperanza para la salvación, para poder estar con Dios para siempre. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a 5 minutos con las profecías bíblicas. El tema para hoy, el anticristo. ¿Es un hombre o un grupo de hombres? ¿Es una persona o es un grupo de personas? Acompáñenme a la escritura de 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Corría el comienzo del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Otomano sufría una rápida desintegración que lo llevaría a su fin como potencia mundial. A este imperio en Europa se le conoce con el nombre de el hombre enfermo de Europa. Así también en los Estados Unidos, cuando se habla del tío Sam, el tío Sam en los Estados Unidos es una expresión que se usa para referirse a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nos habla de una visión que tuvo Daniel, y en esa visión Daniel veía 4 grandes bestias, y esas 4 grandes bestias representaban 4 reyes, o como dice Daniel 7:23, reinos. Así también como en Daniel vemos en Apocalipsis que a un hombre proféticamente se le puede representar con un imperio completo. Para cuando llegó la caída de Roma en el año 476, de él salieron 10 cuernos, y esos 10 cuernos de la bestia, de Daniel capítulo 7, versículo 8, describe la división de los 10 reinos bárbaros en que se dividió el imperio romano. Y dice que luego saldría un cuerno pequeño, el reino 11º, que es el reino político y religioso que se levantó de las cenizas del imperio romano de Occidente, dirigido por el papado romano, que ejerció y ejerce control sobre muchas naciones del mundo. ¿Qué representa un cuerno luego en la profecía bíblica? Pues vamos a ver también en Daniel capítulo 8, versículo 20, que dice: el carnero que viste representa a los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío peludo representa el reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron de su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Así que el cuerno grande representa el primer reino, y de él, cuando es quebrado, salieron de su lugar 4 reinos más que se levantaron de ese imperio griego, que fueron las 4 divisiones de sus 4 generales
Lisímaco, Casimandro, Ptolomeo y Seleuco, que formaron esos 4 reinos del reino de Alejandro el Magno. Así que en la profecía bíblica, una persona muchas veces representa un grupo. En la profecía que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17, aquí se representa la gran ramera como si fuera una ramera, como si fuera una prostituta, literal. Pero no lo es, porque en el versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En la Biblia vamos a encontrar bestias, monstruos que representan reinos, imperios, poderes aquí en la tierra. Y el hombre de pecado es un reino, es un cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, a surgir de las cenizas del imperio romano para ejercer su poder por muchos siglos y siglos. Cumplimiento profético del papado romano. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. En nuestro último segmento correspondiente al episodio del día de hoy, una vez más con nosotros nuestro hermano David Elliot. Adelante, David. Aquí en el libro de Hebreos estamos viendo que el sacerdocio de Jesús es importantísimo para nuestra salvación. No solamente para nuestra salvación, sino que hemos visto también que el mismo cielo tenía que ser limpiado por la sangre de Cristo. Y que el antiguo pacto, la sombra que era la ley, la sombra que era el sacerdocio levítico, el tabernáculo del templo, nada de eso puede salvarnos. Los que quieren dejarse llevar por el antiguo pacto se pueden perder, se van a perder porque necesitamos a Cristo para en verdad ser salvo. Vamos a seguir leyendo aquí en Hebreos, en el capítulo 10, una porción bastante larga, en Hebreos capítulo 10, del 1 hasta el 17, Hebreos 10, 1 al 17. Pues ya que la ley tiene solo la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente años tras años, hacer perfectos a lo que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse ya a los adoradores una vez purificado, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados años tras años, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho esto anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificio por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho:
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de esta cosa, ya no hay ofrenda por el pecado. Aquí vemos que Jesús, el Cristo, que no solamente es sacerdote, sino que es también profeta y es también rey, al subir al cielo como sumo sacerdote, entrando con su sangre, también se sienta a la diestra de Dios y reina. Y es necesario que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Él ahora es nuestro sacerdote, intercede por nosotros y hace su trabajo en el cielo hasta la segunda venida. Algunos piensan equivocadamente que Cristo viene a reinar sobre la tierra. Eso sería un paso hacia atrás, porque el trono de Dios en el cielo siempre es más alto que cualquier cosa en la tierra. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15 una explicación sobre esto en 1 Corintios 15, capítulo de la resurrección, del versículo 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a analizar esto con más detalle. Pero está muy claro, clarísimo en la palabra de Dios, el hecho de que Jesús ahora mismo, como nuestro sumo sacerdote, está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros y va a reinar hasta su segunda venida, cuando haya ganado la victoria sobre la muerte finalmente. Entonces entregará todo a Dios y Padre. Gracias a Dios que abrió un camino por medio de Jesús dentro del velo en el cielo, y nosotros con confianza podemos acercarnos a Dios hasta la segunda venida, cuando en verdad podemos estar en la presencia de Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts.